Muy buenas, tribu, bienvenidos un día más al canal de la tribu del ave fénix. Hoy queremos hablaros de los celtas, de su cultura, sus fiestas, su historia. Pero antes recordaros que nos encantan vuestros likes y comentarios y nos hace muy, pero que muy felices que compartáis nuestros vídeos. Así que para que no te pierdas ninguno de ellos, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita. Y ahora sí, os dejamos con el vídeo. Antes de empezar a hablaros de los celtas, habría que diferenciar entre las palabras celtas, céltico y celtici. Los célticos es el nombre dado a los celtas que habitan en la región de Alentejo Occidental, en el sur de Portugal, en el sur de la provincia de Badajoz y en el norte de la provincia de Huelva, formando la zona occidental de la Beturia céltica. La designación celtici sería un colectivo que abarcaría diversos pueblos como los aefes y los campsís y probablemente los lusitanos. Los célticos eran vecinos de los turdetanos, con los que compartían las planicies del Alentejo. Y celta sería el término utilizado por lingüistas e historiadores para referirse al pueblo o conjunto de pueblos de la Edad del Hierro que hablaban lenguas celtas, una rama de las lenguas indoeuropeas. También existe otro tipo de concepto para la designación de celta, que sería grupo de sociedades tribales de Europa que compartieron una cultura material iniciada en la primera edad de hierro, en torno a los Alpes. Fueron llamados así por los geógrafos griegos y latinos. Este grupo añadía a los celtas continentales de la Galia, Francia, Bélgica, oeste de Suiza, norte de Italia, zonas de Alemania y Países Bajos al oeste del río Rin. Alemania, Bohemia, la República Checa, los celtíberos y celtas hispánicos de Iberia, España y Portugal, y los gálatas de Anatolia, Asia Menor, este y centro de Rumanía, y ya con menos reticencia por parte de los historiadores británicos e irlandeses, los celtas insulares. Eran unos pueblos interrelacionados entre ellos, hablaban lenguas indoeuropeas, indicando así un origen común. Hoy día usamos el término celta a menudo para describir a las gentes y las culturas y lenguas de muchos grupos étnicos de las Islas Británicas, Francia, la región de Bretaña, España, sobre todo en Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, y de Portugal, en la región de Minho. Allí vivían en pueblos amurallados, llamados castros. Se sabe que con el tiempo hubo tribus o naciones que se movieron desde regiones celtas de tierra firme, incluyendo la Galia y Bélgica, hacia Gran Bretaña e Irlanda, y contribuyeron al crecimiento de aquellas poblaciones. El uso del término celta para referirse a la gente de Irlanda y Gran Bretaña surge en el siglo XVIII. A los celtas no se le pueden tratar de estado propiamente dicho, ya que cada zona tenía su propio líder. Además, eran pueblos guerreros, por lo que siempre había rivalidad entre ellos. Así que usar la palabra celta puede llegar a ser muy ambiguo. Se desconoce su origen primigenio. En su mayoría se sabe de ellos a través de otras civilizaciones. Hubo pueblos o tribus diferentes. Parece ser que antes de ser llamados celtas por los romanos y griegos, puede haber algún tipo de protocelta más antiguo. Hablar de su procedencia nos remontaría a tiempos muy antiguos y de ideas de historiadores y conjeturas, por lo que vamos a dejar hasta aquí la historia, o al menos vamos a dar un salto. Nos parece interesante ver el término celta como origen, y es de origen griego. Quienes lo tomaron, podría ser, de los íberos o ligures, región de Italia. Probablemente los celtas se llamaban a sí mismos Gal, o sea, galos, o su derivación gálata. Su última expansión se remonta al siglo VII, invadiendo Caledonia, región que pasó a ser llamada Escocia. Entre los restos arqueológicos celtas destacan los castros, como ya hemos mencionado antes, y los petroglifos. Los petroglifos es un diseño simbólico grabado en roca, realizado desgastando su capa superficial. Muchos petroglifos provienen del periodo neolítico, son símbolos previos a la escritura y se usaban como forma de comunicación. Pues bien, estos petroglifos
que se encontraron en la cultura celta en realidad son anteriores a esta cultura, por miles de años, aunque ellos seguían usándolo. Estos símbolos de los que hablamos, muchos los conocéis como el triskel, la triqueta, el laberinto. Como curiosidad, los celtas en toda Europa y los sitios donde hemos visto celebraban ya hace más de 3000 años lo que hoy conocemos como Halloween, solo que su fiesta se llamaba Samaín. Algunos afirman que los celtas pensaban que los muertos salían de su tumba y para protegerse de ellos decoraban las casas con motivos siniestros. Sin embargo, hay otros investigadores que afirman que Samaín es una celebración de fin de verano, donde la cosecha ya estaba recogida, por lo que se podían permitir dedicarse una noche a honrar a sus ancestros. La lengua celta era el rasgo definitorio para estas tribus. Esta lengua deriva de un conjunto de dialectos del proto-indoeuropeo. Con los siglos, la lengua celta fue diversificándose en un proceso análogo al que llevó el latín a la lengua románica. El culto estaba a cargo de los druidas, que a la vez eran los educadores de la juventud. Vamos a pasar ahora a su mitología. Su mitología es conocida por una serie de relatos de la región de los celtas durante esta época. En sus inicios mantuvieron una mitología politeísta y una estructura religiosa. La creencia celta se encuentra en un número variado de subgrupos distintos, ampliamente relacionados por las ramificaciones del idioma céltico. Uno es la religión celta antigua, conocida básicamente por medios de fuentes arqueológicas más que por fuentes mitológicas escritas. Otro sería la mitología en lengua goidélica, representada principalmente por la mitología irlandesa. Pondremos un par de ejemplos. El ciclo del Ulster, o ciclo de la rama roja, es un gran conjunto de escritos en prosa y verso centrados en los héroes tradicionales de las Ulaid, los poblados del este, la provincia irlandesa moderna del Ulster, que toma su nombre de ellos. Y el ciclo feniano, que tiene a su vez bastantes nombres, como ciclo de Fianna o cuentos fiananos, cuentos fian, etc. Es un cuento en prosa y verso que se centra en las hazañas del héroe mítico Fionn mac Cumhaill y sus guerreros. Y finalmente está también la mitología en lenguas britónicas, representada principalmente por la mitología galesa. Y sí, lenguas britónicas y no británicas. La diferencia es que la britónica, de la que estamos hablando, forma una de las dos ramas de las lenguas celtas insulares, incluyendo lenguas actuales como el galés, el bretón y otras extintas como el córnico y el cúmbrico, entre otras. Aunque tempranamente los escotos de Irlanda y parte del moderno Gales usaron la escritura Ogham para registrar inscripciones cortas, sobre todo nombres personales. Haremos una pausa aquí, por si alguien no sabe qué es el alfabeto ogámico. Es un alfabeto utilizado para representar los idiomas irlandés y picto. El picto era la lengua de los antiguos pictos en el norte de la actual Escocia. Este alfabeto se usaba sobre monumentos pétreos formados por muescas que hacen que este alfabeto se considere para algunos investigadores como una criptografía, es decir, una manera de escribir cifrada para que fuera incomprensibles a quienes conocían el alfabeto latino. Seguimos, retomándolo en la escritura. Aunque conocieran y usaran esta escritura, el alfabetismo más sofisticado no fue introducido en los territorios celtas. De hecho, la mayoría de los celtas no estaban alfabetizados. Parece ser que los druidas prohibieron utilizar la escritura para salvaguardar su cultura. No obstante, hay evidencias de que los helvecios, una de las tribus celtas, o más probable que fuesen una confederación de tribus allá por el siglo II a.C., pues ellos tenían un censo escrito. Aunque el mundo celta, en su apogeo, abarcara la mayor parte de Europa occidental y central, no estaban políticamente unificados, ni existía alguna fuente central sustancial de influencia cultural. Es por eso
que había mucha variación en las prácticas locales de la religión celta. Los escritos romanos declararon que los celtas practicaban el sacrificio humano en gran escala, lo que es apoyado periféricamente por fuentes irlandesas. Sin embargo, la mayoría de esta información es de segunda mano y se basa en rumores existentes y muy pocos hallazgos arqueológicos que prueben el proceso sacrificatorio, por lo que la mayoría de los historiadores contemporáneos tienden a considerar el sacrificio humano como raro o muy poco probable dentro de las culturas celtas. Lo que sí es cierto es que había un culto al guerrero y se centraba en las cabezas cortadas de sus enemigos. Los celtas proporcionaban a sus muertos armas y otros equipos que indicaban que ellos creían en la vida posterior a la muerte. Antes del entierro, cortaban también la cabeza del difunto y estrellaban su cráneo, quizás para prevenir que vagara como fantasma. Los druidas fueron la gran clase hereditaria de sacerdotes responsables de transmitir y practicar las tradiciones mitológicas y religiosas de los pueblos célticos. En el vídeo de las brujas y la magia hablamos de los quehaceres del druida. Si no lo has visto, por aquí te dejamos el enlace para que vayas a verlo. Como ya sabemos, los celtas tenían una gran conexión con la madre naturaleza y los árboles eran considerados sagrados, pues los druidas eran particularmente asociados al roble y al muérdago. Se cree que ellos utilizaban este último para preparar medicinas o pociones alucinógenas. La cultura céltica era anterior al contacto con las civilizaciones mediterráneas y, como hemos visto, no le gustaba la escritura. Sin embargo, los pueblos celtas mantuvieron a menudo una intricada historia hablada, comprometida con la memoria y transmitidas por los bardos. Los bardos eran aquellos que relataban historia por medio de canto. Así, facilitaron la memorización de tales materiales a través del uso de la métrica y rima poética. Se cree que pudo haber existido una clase de videntes o profetas a los cuales llamaron Strabo, cuyo significado celta es inspirado. Por lo tanto, la sociedad céltica, además de la ritualística y mágica religión de los druidas, había elementos del chamanismo, de comunicación exaltada con el mundo de los muertos. La cultura celta, además de deidades, es decir, dioses y diosas celtas, tenían héroes a los que también rendían homenaje. Daremos un repaso muy breve y rápido por las deidades, ya que traeremos un vídeo dedicado solo a ellos y a los héroes. Hay inscripciones de más de 300 deidades, pero los más representados parecen ser los Geni Locorum, que son dioses locales o tribales. La naturaleza y la función de estos dioses antiguos pueden ser deducidos de sus nombres, de la localización de sus inscripciones y su iconografía. Empezamos hablando de las deidades irlandesas. Los más antiguos los encontramos en los manuscritos correspondientes a la Alta Edad Media de Irlanda, entre el siglo V y IX, los cuales fueron escritos por cristianos, por lo que la naturaleza divina de sus dioses fue modificada. El mito originario parece ser una guerra entre dos razas aparentemente divinas. Las tribus de la diosa Dana, que constituyen lo que se denomina los grandes dioses del panteón irlandés, contra los Fomoré, un pueblo misterioso que aparece constantemente en las tradiciones irlandesas. Este pueblo está constituido por gigantes y viven en las islas que rodean Irlanda y continuamente amenaza con invadirla. La tribu de la diosa Dana representa las funciones de la sociedad humana, como la realeza, artes y guerra, mientras que los Fomoré representan la naturaleza salvaje de las fuerzas oscuras, siempre dispuestos a llevar el caos a la sociedad humana y divina. Dagda fue el dios supremo del panteón irlandés, el dios de los druidas, señor de los elementos y el conocimiento, jurista y temible guerrero. También ha recibido otros nombres, como Eochid, padre de todos, Lacid, padre poderoso, entre otros. Dagda es una figura paterna, un protector de la tribu y el dios céltico básico del que otras deidades masculinas eran variantes. Debido a su carácter, Dagda era suficientemente benévolo y confiado, se convirtió en una figura de burla ridícula en la mitología irlandesa. El dios Lugh
Fue el más conocido de la religión céltica por el gran número de lugares en los que aparece su nombre. Se extendió por todo el mundo celta, de Irlanda a Galia. Además, la raíz Lug está presente en todo el Cantábrico. Como ejemplo, tenemos la tribu de los Astures, de nombre Lugones, que da nombre a una localidad asturiana. Lugas, aldea al oeste de Asturias. O el término Lugas, que en las tierras interiores de Cantabria se refiere a los rayos de sol que se cuelan entre las nubes. Lugh es descrito normalmente teniendo apariencia de un hombre joven. Aunque es el dios más importante de la mitología irlandesa, no es el dios supremo, sino el dios sin funciones, porque las tiene todas. Su nombre proviene de una palabra indoeuropea que significa blanco, luminoso, pero también cuervo, por lo que este animal parece estar vinculado de alguna forma con él. En Irlanda hay una fiesta que se conmemora en su honor, Lughnasadh, pero de las fiestas ya hablaremos más adelante. Estos dioses son algunos de los que tenían, pero vamos a pasar ahora a la mitología galesa. Aquí existen dos grupos de linajes de dioses, los niños de Don y los niños de Liar. Don hace referencia a Dana, diosa madre de los antiguos celtas, y por otro lado, Liar es el padre de un linaje de dioses. Es una divinidad vinculada al mar, pero no es un dios del mar. No queremos expandirnos más con sus deidades, por lo que vamos a dejarlo aquí y pasar ahora a sus festividades. Sus principales festividades eran trimestrales y estaban relacionadas con las estaciones y la fertilidad agropecuaria. Imbolc tiene relación con el parto de las ovejas. Se ofrecía leche de este animal a la diosa Brigitte, la diosa luminosa, la que más brilla, la guardiana del fuego del hogar. En algunos sitios a esta festividad también se la llama Inmilch, que quiere decir leche nueva, porque era la época en la que nacían los corderitos, como hemos dicho al principio. Beltane, fuego de Bel, bello fuego, el fuego benévolo o fuego de luz. Es en honor al dios Belenu. Se encendían hogueras y se hacían pasar los animales entre ellas para defenderlos de las plagas. Es la celebración de las fiestas del dios fertilizador, del dios de la luz, el brillante, el que todo lo fecunda. Es la celebración de la fertilidad. Se siembra la tierra, los campos se bendicen con risas, alegrías, celebraciones, se canta, se bebe, se hace el amor al aire libre al anochecer para fertilizar la tierra y honrarla. Lughnasadh, como hemos comentado antes, la fiesta del dios Lugh, era la fiesta de la cosecha. Se cocía el primer pan de la cosecha anual de trigo. La vida se hace al aire libre, se celebran juegos, competiciones, todo es alegría. Se recogen nuevas semillas para que haya prosperidad cuando se acerque el invierno. Samaín era la festividad más importante y el principio del año nuevo. Era una fecha muy especial, ya que se decía que esta noche se podían conectar las dos realidades, la visible y la invisible, haciendo asequible la realidad donde se muestran los héroes, seres féricos, divinidades y ancestros. Samaín literalmente significa final de verano y marcaba la entrada ya del frío. Pues además de estas 4 festividades, también celebraban los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Mabo se celebra la cosecha y la vida. Es una celebración de agradecimiento. Mabo es un nombre masculino celta. Yule es la noche más larga del año y los celtas celebraban una tradición muy antigua, la del tronco de Yule, que es el origen del árbol de Navidad. Era una noche de celebración y de compartir. A partir de este día, los días se alargarían. Ostara, fiesta de abundancia, donde se confía en la fertilidad, tanto de la comunidad como individual, de la tierra, de las familias, los animales, la vida. La gente se intercambiaban huevos pintados y decorados. Este es el origen de la Pascua. Ostara es la diosa liebre, la que representa la rapidez, los recursos, la abundancia y la fertilidad. Lita es el día más largo del año, tiempo de compartir, de salir,
de bendecir al sol, de disfrutar con los seres queridos de la naturaleza. Lita quiere decir fuego solar, calor solar, luz solar, fin de la oscuridad, fuerza y belleza del sol, que todo lo vuelve próspero. Es el tiempo de descanso entre la siembra y la cosecha. Puede considerarse el origen de las vacaciones. Esto ha sido un breve repaso por sus festividades, pero si te gustaría conocer alguna más a fondo, déjanoslo saber en los comentarios. Como hemos visto, esta cultura está intrínsecamente ligada a otras más antiguas. Además, no dejaban constancia por escrito de casi nada, por lo que quizás haya alguna variación de lo que hemos hablado. Aunque nosotras siempre buscamos distintos textos para recabar información, por lo que hemos intentado ser objetivas y resumir esos textos. No queremos despedirnos sin contaros que estamos preparando un evento para celebrar Beltén. Aún no tenemos todos los detalles, pero será algo presencial por la provincia de Málaga. El lugar exacto queda aún por concretar. Si estás interesado o interesada en participar, ponte en contacto con nosotras. En la cajita de información tienes nuestro correo. Y ahora sí, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Déjanos tu like, tu comentario. ¿Te ha parecido interesante la información de hoy? ¿Qué otros temas te gustaría que tocáramos? No te olvides de compartir y suscribirte. Nos seguimos compartiendo en el próximo vídeo. Se desconoce su origen primigenio o su derivación El picto era una lengua de la antigua De hecho, la mayoría de los celtas eran